Bueno, en Periodista Digital estamos realizando un ciclo de entrevistas a periodistas de destacada trayectoria. Y hoy, enmarcada en esa ronda de encuentros, tenemos el placer de estar con Marta Robles. Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, muchas gracias por meterme dentro de ese ciclo. Muchas gracias. Bueno, te iniciaste en la revista Tiempo, si no estoy mal informada, y en la televisión, en el Canal 10, ya desaparecido, luego en el regional de televisión española de Castilla-La Mancha, pero fue en esta casa, en Telemadrid, en donde te diste verdaderamente a conocer al público, ¿no? Pues en cuanto a televisión, desde luego sí. En prensa, efectivamente, en el primer sitio conocido en el que trabajé, porque estuve trabajando antes en otros sitios en prensa. Yo empecé en prensa y es lo que nunca he dejado en mi vida. Pues fue la revista Tiempo, y justo cuando estaba en Tiempo hice una prueba para el famoso y desaparecido Canal 10 de Calviño, y que prácticamente salí de ella por casualidad, porque yo estaba convencida de que no me iban a coger y me fui a vivir a Londres. A la vuelta fui al regional de Castilla-La Mancha, y cuando empecé en Telemadrid, pues aparte del hecho de volver a poner la televisión en marcha, que era pues toda una aventura y era muy ilusionante para todos los que estábamos ahí en ese momento, pues es que tuve la suerte de hacer muchas cosas, porque empecé haciendo la continuidad, después hice el primer programa que se hizo en esta casa, luego los veranos en el Escorial, luego dirigí, presenté también a Todo Madrid, que era un magazine diario también y con entrevistas y con todas estas cosas, luego dirigí, presenté la segunda edición de Verano en el Escorial y luego presenté con Rafa Luque los informativos del fin de semana. Con lo cual, todo eso antes de irme a Telecinco, también a los informativos. O sea que en esta casa tuve una larga andadura. Fue de verdad muy gratificante. Conservo, por suerte, los amigos y los compañeros de aquella época, y cuando he vuelto también me ha dado mucha satisfacción. Y presentaste programas rompedores en esa época, ¿no? Como me estoy acordando del Ruedo, sí. No sé. Bueno, El Ruedo fue un programa muy rompedor porque no existían talk shows de esas características. Yo era presentadora y entrevistadora, hacía una segunda unidad. Fue un programa por el que ha pasado gente que empezaba en ese momento en la televisión. Yo no, yo ya tenía un recorridito, una corta andadura, pero por ejemplo Javier González Ferrari fue la primera vez que se puso a presentar un programa de televisión. Había grandes nombres, era un programa largo en el que se invitaba a distintos periodistas a que hicieran la entrevista en conjunto a un personaje destacado. Se incluían muchas innovaciones dentro del mundo de la televisión que luego han permanecido a lo largo del tiempo, con lo cual yo creo que en fin, que estuvo bastante bien. Y en tu página web, que es bastante buena, ahí resumes muy bien tu trayectoria, cuentas algunas anécdotas, tanto de Ruedo como de luego también Verano en el Escorial, una de Cela, también curiosa, y luego en el Ruedo pues hay un conflicto que hubo con José María García, una broma. Pues sí, la broma de José María García es gracioso porque, claro, ahora hay que pensar en La Cubana, que son absolutamente conocidos y reconocidos, pero en aquel momento pues prácticamente estaban empezando, y entonces se le gastó una broma a José María García, pero La Cubana era tan creíble que José María García se lo creyó. Se levantó una persona del público y una mujer le empezó a dar con el bolso: desde luego, usted no tiene perdón, esto que está haciendo. Y la verdad es que José María García no se lo tomó nada bien. La broma era pesada, ¿eh? Luego salí yo diciendo: no pasa nada, ahora ya no va a pasar nada, pero la verdad es que José María se enfadó un poquito. Lo de Camilo José Cela fue una de las anécdotas que más he comentado, pero curiosamente no la mejor en absoluto, fue la peor porque fue muy difícil. Yo siempre he dicho que si no hubiera sido porque antes de que se sentó Camilo José Cela en aquella silla se habían sentado pues 85 personalidades de todo el mundo, como el coronel general del Ejército Rojo o el jefe de transmisiones de la plaza de Tiananmen o Estrasera o Desmond Tutu o tanta gente, pues probablemente me hubiera muerto y ya no sería periodista. Pero lo cierto es que cuando llegó, pues él estaba pasando un momento muy regular porque era con todos los conflictos de su separación, y bueno, pues los cursos de verano de la Complutense estaban dedicados a Cela. Bueno, Cela era la figura esencial porque eran del BBV, que los sponsorizaba y tal. Teníamos 40 segundos de publicidad, entonces yo empecé preguntándole por determinadas cuestiones. Entonces le pregunté primero justo por la invasión a Kuwait que se acaba de producir. Entonces me dijo: ya lo he escrito en El Independiente.
Y entonces yo le dije, bueno, pues como a lo mejor hay gente que no ha leído El Independiente, que por cierto tampoco tiene tan larga tirada, ya con un poquito de acritud, y entonces él me dijo, da lo mismo, que bajen y se lo compren, pregúntese cosas más interesantes. Entonces a la tercera pregunta, a la tercera contestación así, yo di la vuelta a mi cuestionario y le pregunté a Cela por la censura. Y entonces me dijo, ¿y por qué pregunta usted esto? Y dije, hombre, porque como todo el mundo sabe que usted fue censor con Franco, como figuran en los documentos, tal. Bueno, total, que fue una lucha terrible y justo cuando ya estaban los ánimos más calentitos le dije, bueno, yo creo que para relajar un poco los ánimos vamos a hacer una pausita para la publicidad. Dijo, ¿publicidad? Sin cobrarla yo, se levantó y se fue, con lo cual yo tuve que volver a contar qué era lo que había pasado. Pero la verdad es que te digo, me funcionó fenomenal, porque al día siguiente hablaba Aroteclen de mí, hablaba Pablo Sebastián, hablaban en todos los periódicos, unos para mejor y otros para peor. La verdad es que todos en general para bien. Cuando se levantó Cela, toda la gente que estaba ahí se puso a aplaudirme, con lo cual fue una cosa bastante curiosa. Pero vamos, tengo anécdotas del Escorial, por ejemplo, una para que tú veas cómo cómo es la vanidad de los hombres, hasta de los más grandes. Siempre recordaré a Octavio Paz, que iba todo mi equipo, teníamos un set al sol, pero un sol de justicia tremendo, y había ido todo mi equipo a pedirle a Octavio Paz que se sentara para la entrevista, y él, no. Yo dije, dejadme a mí. Me fui para allá y le dije, no, señor Paz, porque me haría mucha ilusión que viniera, tal y cual, no sé cuántos. No puede ser, porque no puede ser. Entonces yo me volví y le dije, cuánto lo siento, porque nunca en mi vida había visto unos ojos tan azules. Y dijo, ¿dónde está el set? Y se sentó. Para que tú veas lo que es la vanidad de las grandes personalidades. Te lo metiste en el bolsillo. ¿Y quién te ha sorprendido más? Porque has hecho muchas entrevistas en el lado positivo. ¿A quién te quedaste prendada de él o de ella? La verdad es que muchísima gente. En general yo tengo un poco síndrome de Estocolmo, y cuando me pongo a entrevistar a la gente, pues ya directamente la cojo cariño, salvo contadas excepciones de gente pues que me aburre más o que su discurso me interesa menos, porque no puedes tener empatía con todo el mundo. Pero a mí me gustan especialmente los filósofos, me gusta mucho la filosofía, y José Luis López Aranguren, a quien entrevisté varias veces en verano en el Escorial, era una persona extraordinaria y con una capacidad y una sabiduría pues verdaderamente increíbles. Y luego José Antonio Marina, que también es uno de mis grandes mitos vivos, yo siempre se lo digo, de esas personas que hace luz en mi vida. Cada vez que le entrevisto me quedo igual de sorprendida que la primera vez que lo hice. Y después, bueno, como tú decías antes, estuviste en Informativos Telecinco, luego ya en Antena 3, donde estuviste, bueno, fue una etapa pues muy estable, ¿no? Hiciste muchísimos programas allí, sí, la verdad que sí, de importancia, y te estrenaste con Hermida. ¿Te molesta que te llamen lo del San Benito Chica Hermida? Bueno, es que yo no soy Chica Hermida, no soy Chica Hermida de ninguna de las maneras. Es más, cuando yo me iba a ir a Londres con Canal 10, justo me llamó Hermida para hacerme una prueba, y yo recuerdo que cuando fui a entrar a la prueba le dije, Jesús, y él decía, no, ahora no, después de la prueba. Y yo, pero Jesús, no, después de la prueba. Y cuando hice la prueba le dije, Jesús, mira, es que me voy a Canal 10 y tal, con lo cual, pues no. Y claro, normalmente las chicas Hermidas, que me parece fantástico, además son todas estupendas y tienen una enorme valía, pero empezaban con Hermida. Claro. Yo cuando llegué a Hermida en Antena 3, estaba dirigiendo y presentando Si amanece nos vamos en la SER, que era un programa de 1:30 a 4 de la madrugada. Tenía una gran responsabilidad periodística, una trayectoria determinada, y entonces empecé con Hermida. Se suponía que era a presentar los reportajes, que era lo que tenía que hacer. De hecho, una de las cosas más curiosas que alguna vez le hemos comentado es que en el casting estábamos Antonio Jiménez y yo. Sí, y me cogieron a mí. Siempre nos hemos reído mucho con esa broma. Entonces, era simplemente la presentación de los reportajes, poco más. O sea, yo no cantaba, ni bailaba, ni aplaudía, que entonces en los programas de Hermida tenías que ser omnipresente y capaz de hacer casi cualquier cosa. No, por eso digo, no es que me moleste ser Chica Hermida, es que creo que no lo soy. Es más, de hecho, luego lo que volví a hacer con Hermida fue estar como con tertulia dentro de las tertulias que ella hacía, así que yo de Chica Hermida creo que más bien poco. Claro, Nieves Herrero, Irma Soriano, quizás sí, pero Nieves, tú en tu caso no. Tanto Nieves como Irma es que estuvieron con él en la radio, en la tele, desde el principio de los tiempos y de todo, y son estupendas, te quiero decir, cualquiera de las dos, cada una en su estilo, son estupendas, y las tengo no solamente enorme cariño, sino también enorme admiración, pero yo no soy Chica Hermida, no tiene nada que ver. Y luego, después, a toda página.
sea, ahí fue casi tu etapa más gloriosa. Además, lo compatibilizabas con A Vivir, que son 2 días, o sea, en la cadena SER. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la recuerdas ahora, unos años más después? Pues mira, la recuerdo con mucho cariño, mucho estrés y mucha ansiedad y mucha angustia, pero con mucho cariño porque esa etapa de Vivir, que son 2 días, fue realmente excepcional. Porque fue cuando verdaderamente Vivir, que son 2 días, pasó del 1.000.000 de oyentes. Su creadora y la responsable máxima de todo en su día, de lo que era el programa con ese título, fue Concha García Campoy, que pasaron a 1.000.000, no sé si llegaron al millón o pasaron a 1.080.000 o algo así, pero en esa época, después hubo otra persona, me parece que fue María Esperanza Sánchez, y después estuve yo con Javier Riollo, que también estaba conmigo, y conseguimos 1.247.000 oyentes los sábados y 1.000.000 también, 200 y pico mil o 300.000 los domingos. En esa época en la que no había los postes que hay ahora ni había la audiencia potencial que hay ahora. Fue un momento muy excepcional y la verdad es que para mí fue enormemente gratificante. Trabajaba como una loca porque además yo llegaba a la redacción a las 6 de la mañana los sábados y los domingos y iba también jueves y viernes. Y todos los días estaba haciendo a toda página, que por suerte solo presentaba con un magnífico director que era Carlos Aguilera, y que fue un boom y una enorme renovación en televisión. De hecho, parte de los contenidos de A Toda Página conforman parte de los informativos de hoy. Quiero decir que la mayor parte de los contenidos que nosotros teníamos, que eran como un complemento del informativo, hoy se encuentran dentro de los propios informativos, y fue un programa en el que bueno, también se sostenían 2 pilares, ¿no? La crónica de sociedad y la crónica negra, pero había mucho lugar para la ciencia, para los inventos, para todas las cosas nuevas, para la innovación, para la tecnología. La verdad es que yo creo que fue un programa extraordinario y desde luego para mí fue una enorme oportunidad y la verdad es que lo pasé muy bien. Y creo que en esa época se te ocurrió escribir la primera biografía de Pedro J. Ramírez cuando... No, hija, mucho antes. ¿Mucho antes? Mucho antes. Yo escribí la biografía de Pedro J. Ramírez cuando empecé en Telemadrid. El Mundo comenzó a gestarse en 1989 y dio la casualidad, yo escribí la biografía de Pedro J. Exactamente por casualidad, porque cuando estaba en Telemadrid, además estaba en Radio Intercontinental, entonces tenía un programa, y cuando echaron a Pedro J. Ramírez de Diario 16, yo lo tuve esa noche, entonces lo tenía como invitado. Y cuando terminé la entrevista, para ponerle un bonito colofón, dije, bueno, habiendo un Pedro J. Ramírez, si no hay un Diario 16, habrá un Diario 17. Y Pedro J. se quedó más pálido de lo que ella es, pensando que tenía información privilegiada. Y yo no la tenía, pero lo cierto es que ese día era el primer día que le había recibido un talón para crear El Mundo. Con lo cual, cuando le propusieron que alguien escribiera su biografía, dijo Marta Robles. Entonces me vino a decírmelo, yo me atraganté, qué barbaridad, que no sé qué, no sé cuántos, pero mi primer libro, el de Pedro J. Ramírez, salió publicado en el año 91 en Grijalbo Mondadori. El segundo libro, La Dama del PSOE, fue en el año 92. Y de eso que tú me estás hablando es el año 94, me parece. Con lo cual, pues... Sí, hay unos cuantos años de Sí, con lo cual no. Y luego ya, o sea, ya mi tercer libro ya es un poco más adelante. O sea, es que llevo 9, o sea que esto es... Unos cuantos. El último, Madrid me Marta, ¿no? El último es Madrid me Marta, sí. Madrid me Marta. Y bueno, luego ya en Antena 3 Noticias disfrutaste también de una etapa muy buena, con grandes audiencias. Superabas entonces al líder, Ernesto Sáez de Buruaga, bueno, ¿no? Eso fue un día puntual, eso fue un día puntual. Vamos a ver, esta etapa fue muy complicada. Empezamos gracias a Roberto Arce, que estaba de director del informativo, y yo estaba de presentadora y su directora, y Roberto es un profesional como la copa de un pino, que la verdad es que gracias a él salía todo bien. Y bueno, pues conseguimos al principio, en un primer momento, pues un par de días superar a Televisión Española, lo recuerdo porque fue como, vamos, como esas cosas impresionantes. Pero sin embargo, al cabo de 4 meses tuvimos un bajón de audiencia y entonces nos quedamos en un 17. Yo lo pienso ahora y digo, un 17. Ahora que parece como... Firmaría Basile, Lara... Todos firmaban, ¿no? Era como ciencia ficción. Y entonces, en ese momento, quitaron el informativo y me sustituyó a mí Fernando Onega, mi pequeño
pequeña venganza con la vida fue que Fernando se quedó en un 12 y nunca más subió, con lo cual pues realmente, bueno, fue un momento complicado. Pero fue un momento complicado porque nosotros empezamos el informativo, pero resulta que había habido cambio del accionariado. Entonces entró Telefónica y no, yo creo que no favoreció nada a Antena 3 y no nos favoreció nada. Eso es lo que te iba a decir, que aceptó toda esa pelea que tenía Prisa con Antena 3. Mira, había una enorme pelea entre Prisa y Antena 3 que para mí fue un enorme sufrimiento porque justo antes del informativo yo creo que he sido de las pocas personas que he trabajado al mismo tiempo en la serie en Antena 3. Exacto. Estuve trabajando durante más de 2 años en la serie en Antena 3. Debía ser buena, digo entre comillas, pero bueno, les debía parecer bien lo que hacía porque tú imagínate que ellos estaban en plena guerra y yo entre medias de las dos cosas. Era bastante complicado. Y el aterrizaje también a Antena 3 Noticias no fue fácil, ¿no? Creo que hay compañeros que te criticaron. Mira, es una de las cosas más graciosas que me han pasado. Ahora cuando veo cómo salen las presentadoras de informativos, que algunas parece que van a un cóctel, ¿qué queréis que os diga? Y me llama bastante la atención, pues yo recuerdo que el primer día que hice los informativos no tenía ni idea de qué me iba a poner y María José, que era la estilista de Antena 3, en el último momento, porque estaba desquiciada, me trajo una chaqueta que era como rojo fuerte, algo así, ¿no? Entonces cuando llegué para allá recuerdo que la primera crítica no era ni que cómo había sido el informativo ni cómo nada, sino que yo me había puesto de rojo para que se notara lo guapa que era. Entonces, claro, me sentó, te puedes imaginar, fatal y me pareció una cosa terrorífica. Hombre, me dolió muchísimo, verdaderamente, me pareció una cosa insólita. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros hicimos en ese informativo, que fue abrir con Cibeles, fue una cosa, pero bueno, de las más criticadas que hubo entre los compañeros. Fíjate qué cosa más graciosa que ahora todos los informativos no solo abren con Cibeles, sino con las transparencias de Cibeles, que me da la risa, pero es verdad que hicimos un informativo innovador y todo pasaba a lo mejor también porque mi imagen, es que me da hasta vergüenza que me dijeran que era demasiado guapa para hacer informativos cuando veo a mis compañeras que son infinitamente más guapas que yo. Pero bueno. Bueno, y luego en 1998 pasas a Onda Cero, si no me equivoco, sí. Y en esta ocasión da la casualidad de que también hay polémica a tu llegada, porque estaba Julia Otero. No, pero cuando hice los informativos no hubo polémica, no hubo polémica. Bueno, no hubo polémica en absoluto. Sí hubo gente... ¿Te afectaron quizá el contexto, la fusión, el movimiento, la lucha entre Prisa y Antena 3, ¿no? Vamos a ver, ni hubo polémica ni a mí me afectó el contexto. O sea, yo realmente creo que todo lo contrario. Es más, creo que yo era casi un referente para muchos compañeros que tenían que estar con la camiseta puesta de un sitio y de otro. Es que yo iba a Prisa, iba a Antena 3 y trabajaba en un sitio y en el otro. O sea, que polémica ahí, cero. Cuando hice el informativo no es que hubiera polémica conmigo, es que estaba viendo un cambio en todos los contenidos y en todas las cosas y dio la casualidad de que yo fui pionera, pero desde luego no hubo polémica en absoluto. En el caso de Julia Otero sí hubo polémica, una polémica creo yo que no solamente no injusta sino injustísima, fue una cosa tremenda. Llegaron los de Telefónica, decidieron que no querían el marchamo de Julia Otero. Julia hacía una información un poco sesgada más hacia la izquierda y de hecho siempre la había hecho y de hecho incluso ahora en los últimos días cuando se ha incorporado a la televisión española pues ha habido voces críticas diciendo lo mismo, diciendo que bueno, que cómo es posible que ahora la vuelvan a poner en este sitio teniendo en cuenta pues que ya pues a la gente, los votantes del PP pues los ha tildado de poco inteligentes entre comillas y cosas así, ¿no? Entonces pues bueno, en ese momento la empresa decidió que quería que hubiera un recambio. Yo estaba haciendo los informativos internacionales de Antena 3, pertenecía al propio grupo y entonces las opciones eran o yo o Nieves Herrero o no recuerdo cuál era la otra opción, pero la que estaba dentro del grupo verdaderamente y les costaba menos trabajo pasarla de un lado al otro y tenía la máxima experiencia de radio era yo, con lo cual me llevaron para allí y fue muy desagradable porque aparte de que bueno, el pollo que se montó, o sea, tuve que empezar de -0, no es que empieces, la gente decía, no, es que vas a bajar la audiencia del programa, digo, no, yo empiezo de 0, como empezó en su día Julia Otero o como empezó en su día tal. Miento, yo empiezo de -0, de un socavón, porque ya hay mucha gente. Pero es que había una persona que era Manuel Delgado, que era uno de los contertulios de Julia, que incitaba la violencia física contra mí y mi equipo. Y entonces había unas declaraciones y había unas cosas muy feas, sobre todo porque en esta profesión, si algo tenemos que tener en cuenta,
es que nosotros no somos dueños ni de los micrófonos, ni de las cámaras, ni de nada. Yo he estado trabajando en todo tipo de medios y yo he sustituido, y a mí me han sustituido. Y bueno, pues yo me fui de A Vivir que son 2 días y mi sucesor fue Fernando Delgado, perdona, con quien tengo una relación maravillosa y que es una persona extraordinaria. O sea, yo creo que esas cosas son ridículas. Sin embargo, hubo ahí, pues yo creo que mala idea y manos negras y cosas así, que es terrible pensar que se hicieron sobre todo entre los propios compañeros. Para mí, desde luego, fue un momento muy duro. Fueron 2 años muy complicados. Fuimos subiendo la audiencia poco a poco desde ese -0. Y cuando me fui de esa casa, además, pues hubo una persona que a mí me trató especialmente mal y cuyo recuerdo dije, mira, esto debe ser a lo mejor precisamente porque fue mi sustituto en otro momento, no fui él, que fue Fernando Onega, que realmente se portó muy mal conmigo, con el equipo, con lo cual nunca se me ha olvidado, ni se me olvidará, y como ves, lo cuento en cuanto tenga oportunidad. Esa venganza después de lo de Antena 3 Noticias, que cogió él el mando y bajó la audiencia, ¿no? Digo yo, pues a lo mejor tuvo que ver con eso. Es una cosa que nunca o sea, he visto gente de todo tipo en todas las televisiones, con unos te ibas mejor, con otros peor, unos te hacen daño, otros te ponen la zancadilla, otros te ayudan muchísimo, otros te quieren muchísimo. Yo tengo la suerte de tener un gran plantel de amigos y buenos compañeros. ¿Usía está entre ellos? Usía también está entre ellos. Usía es una persona a la que quiero muchísimo y a la que admiro enormemente. Y me sacó en sus 52 retratos diciendo que... hablando de cómo curraba, y me hace mucha gracia porque esa es la verdad, que curro mucho. Y pasada ya esa etapa, luego ya Telemadrid, te iba a preguntar, porque has pasado por muchas cadenas, pero Telemadrid es tu casa, porque es que es como el Guadiana, vuelves, desapareces, pero llevas aquí ya muchos años y quizá ya la consideres tu casa. Pues todo es una cuestión de oportunidad. La verdad es que yo soy del sitio en el que esté, ¿eh? Te quiero decir que como soy madrileña, soy poco localista. Quiero decir que los madrileños, casi nuestra patria chica, es cualquiera y da lo mismo, ¿no? Pero yo a Telemadrid le quiero especialmente porque le he visto nacer, porque tengo compañeros desde el principio. Entré en ese impasse, pues por supuesto lo que siempre he hecho, que eso sí que se nos olvida y sí que me gusta mucho recalcarlo, ha sido siempre estar en prensa y escribiendo. O sea, en La Razón llevo pues desde sus inicios, en la Gaceta de Salamanca llevo 10 años. De hecho dices que lo que más te gusta es la escritura, que bueno, yo soy escritora. Fundamentalmente lo que yo soy es escritora, y en ese impasse de tiempo además pues publiqué mi primer libro de ficción, Las 11 caras de María Lisboa. También publiqué un ensayo que es de Los elegidos de la fortuna. O sea, te quiero decir, yo he vuelto a Telemadrid y me he encontrado efectivamente un poco como en casa, porque es una televisión más pequeñita en la que parece que todo es más sencillo. A veces no, a veces precisamente por ser más pequeñita es mucho más complicado, tenemos menos medios o lo que sea, pero verdaderamente es una televisión en la que yo me encuentro como en casa, pues porque conozco a todo, a las maquilladoras, a los cámaras, a yo que sé, a los de la cafetería, a todo el mundo, ¿no? Y cuéntame, ¿qué tal va ahora Marta? ¿Cómo te va a estar ahora otra vez de lunes a viernes o a jueves? De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Y cómo es esta etapa? Pues mira, esta etapa es muy bonita. La anterior, justo desde que yo llegué aquí, hice Gran Vía de Madrid, que hice un programa de la tarde que fue de verdad muy bueno y funcionó muy bien, y pero verdaderamente también costó, porque era un momento en el que la tarde era como referente y sprintar resulta que es la mañana. Así yo siempre me meto en el mismo charco. Y después hice Madrid a la última, que creo que también ha sido un programa referente. Creo que Madrid a la última ha sido un programa copiado hasta la saciedad, lo han copiado por todas las partes, ha estado 7 años en antena, creo que ha aportado mucho. Me hace mucha gracia que a mí me hablen como de imagen de pija a mí, me río mucho con eso, pero la verdad es que estoy muy orgullosa porque mostramos un Madrid bonito, unas posibilidades para todo el mundo, y creo que eran unas imágenes espectaculares y que contamos muchas cosas, y seguimos entrevistando también ahí a escritores, a sociólogos, a gente que merece la pena, y eso pues no pasa en todos los programas. Ahora estoy en Ahora Marta y estoy muy contenta, sé que estoy en la peor franja horaria que se puede estar, en el peor de los mundos, porque estoy con compañeras en todas las cadenas que están muy asentadas.
estas apuestas tienen que ser a largo plazo, pues lo sabe muy bien. Por ejemplo, Susana Griso, que empezó durante años y años sin, como vulgarmente se dice, comerse un saci. O sea, no daban con la tecla, Antena 3 de la mañana. No daban con la tecla, no, pero Susana estuvo muchos años, que fue muy poco a poco, y ahora está sentada, sólida y estupenda y dando la batalla como tiene que darla. Pues bueno, pero está la 1, está la 5, está Antena 3, está todo. Es como digo yo, el peor de los mundos, pero también precisamente como estamos en ese contexto y hacemos la televisión con más imaginación porque tenemos menos medios, pues nos permitimos el lujo de hacer cosas que no pasan en otros sitios, como hacer ciencia o como hacer coaching dentro del programa y hacer, pues eso, ofrecer contenidos de verdad. Más que comentar, informamos, y eso es lo mío. Y ya por último, ¿qué lectura positiva podemos sacar de toda esta crisis? Incluso, no sé qué le dirías ahora mismo a un estudiante de periodismo que está viendo como en Televisión Española está ahí sin incluso presidente, luego en Telemadrid puede que se tomen unas medidas drásticas. Pues lo único que le puedo decir a mis compañeros que estén en la facultad en estos momentos es que el periodismo siempre está en crisis permanentemente y el mundo de alguna manera también. O sea, vamos de crisis, los movimientos son pendulares, o sea que esto es una crisis y vendrá otra época a la que nos tendremos que adaptar. Probablemente ellos, los que están ahora en la facultad, se adapten mucho mejor que nosotros, los que estamos en la profesión y estamos viviendo pues el declive de una era que supongo que dará paso a otra. Desde luego yo soy enormemente optimista y siempre creo que no está el mundo entero en crisis. Hay países que están emergiendo en estos momentos. Luego entonces tendrá que cambiar un poco la configuración de todas las cosas y a partir de ahí pues adaptarnos a ellas. Eso es lo que yo creo. Y antes de despedirme, lo que sí te quiero decir es que efectivamente lo que más me gusta a mí de todo no es la televisión, ni la radio, ni la prensa, que son parte de mi vida y no podría abandonar, pero lo que más me gusta es escribir y es a lo que me he dedicado desde que tenía 13 años, que no he dejado de escribir ni un solo día. ¿Tienes ahora algo en mente? Tengo, por supuesto, siempre en mente algo y es mi camino. Mi camino es el de escribir y yo ya a estas alturas y después de mucho tiempo, que es casi un enorme sufrimiento, ya puedo decir que me considero escritora. Vale. Pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en Telemadrid. Gracias a vosotros. Esta es vuestra casa.